Bienvenido a este video tutorial en el que te voy a mostrar cómo crear una orla en pocos minutos con AutoClass Composite y Adobe Photoshop. En primer lugar, debes abrir en Photoshop el documento que vas a utilizar como plantilla con la capa de forma que servirá de modelo. En AutoClass haz clic en Crear capas de destino y se abrirá una ventana mostrando la vista previa con el fondo de tu plantilla y la capa de forma como un rectángulo en color verde. Este rectángulo verde tiene la posición y el tamaño de la capa de forma que sirve de modelo en Photoshop. A continuación, introduce el número de fotografías que quieres colocar en la orla y redimensiona el área donde se van a poner las capas de forma utilizando las líneas azules que sirven de márgenes en la vista previa. Puedes modificar el tamaño de la capa de forma en porcentaje de la capa original. De este modo verás cómo es muy fácil crear una distribución automática de filas y columnas en la vista previa. Simplemente arrastra las líneas azules para aumentar o disminuir el área en el que se colocan las capas. En la parte inferior de la ventana de vista previa verás una lista de las filas y columnas. Cada fila te muestra el número de fotografías o columnas que incluye, y debajo de las columnas hay un sumatorio que recoge el total de las fotografías en estas filas. Puedes modificar el número de fotografías en cada una de las filas, es decir, las columnas, para ajustar tu diseño. Si mueves las capas azules, el diseño automáticamente se recalculará. Por lo tanto, es conveniente, si creas filas nuevas, añades filas nuevas o eliminas filas, es conveniente que deshabilites recalcular después de redimensionar, para que respete los datos introducidos en tus filas y columnas. Para añadir filas nuevas, utiliza el botón más que verás debajo de la lista de columnas. Con el botón menos puedes eliminar filas de la lista. Recuerda que el rectángulo verde te muestra el tamaño y la posición de las capas de forma. Con ello, independientemente de la forma que realmente tenga esta capa en Photoshop, verás mejor el espacio disponible para las líneas de texto. Una vez estés satisfecho con el diseño y la distribución de las capas de forma en esta vista previa, pasaremos a crear las capas de forma en el documento en Photoshop. Para ello tienes que hacer clic en el botón Generar capas de forma de la vista previa. A continuación, en Photoshop verás que se van creando las capas de forma como copias redimensionadas de la capa original. Estas capas de forma, además, se renombran para que tengas el control del número de capas que se están introduciendo. Verás cuando termina la creación de las capas de forma como lo que se ha hecho es una copia del diseño que tienes en la ventana de vista previa. Como puedes ver, con AutoClass Composite y esta nueva herramienta de distribución de capas de forma es muy sencillo diseñar una orla. Cuando el diseño está completo en Photoshop, en Adobe Photoshop, se selecciona la primera capa de forma, que es a partir de la cual vamos a introducir las fotografías. En AutoClass Composite harás clic en seleccionar carpeta de fotografías y seleccionarás la carpeta donde tienes las fotografías. Aquí solo vamos a introducir 4 de ejemplo, pero en tu caso tendrías todas las fotografías de la orla. Puedes introducir la distancia entre el texto al pie de las fotos y cómo de ancho es el cajetín del texto en este mismo pie. Una vez establecidos estos valores, haz clic en Rellenar orla y el programa automáticamente rellenará la orla en Photoshop con las fotografías de la carpeta seleccionada. Ten en cuenta que los textos en Photoshop quedan todos agrupados en la parte superior de la ventana de capas. Por ello no debes preocuparte de seleccionar una fuente, el color o el tamaño del texto, puesto que es mucho más sencillo hacerlo posteriormente en Photoshop. Puedes seleccionar todas las capas a la vez y con la herramienta texto de Photoshop modificar el tamaño de las mismas, la fuente, el color y demás.
Como puedes comprobar, con AutoClass Composite y Adobe Photoshop es muy sencillo crear una orla. Tan solo debes utilizar la nueva herramienta integrada de distribución automática de capas y filas, que puedes por supuesto modificar a tu gusto, y una vez creado el diseño, este se copiará en el documento activo en Photoshop utilizando la capa de forma de muestra. Crea orlas rápida y fácilmente con AutoClass Composite y Adobe Photoshop.